Bueno, buenos días a todos. Un segundo, por favor. Bueno, perdón por la interrupción. Buenos días, vamos a dar comienzo a esta actividad que es una presentación del grupo de investigación en arte y psicoanálisis de APA. Este es un grupo que coordina Gabriela Goldstein y que está funcionando desde hace 10 años acá en la Asociación Psicoanalítica. Integran el grupo de investigación, por un lado, Gabriela Goldstein como coordinadora, Carlos Weiss, que está acá presente, Amalia Sochi, Patricia Latosiki, Estela Alan, Valeria Riccieri, Adolfo Benjamín y Francisco Berrini. Y quien les habla, Teodoro Devoto, que voy a estar como conductor de la actividad. El título de nuestra actividad es Arte y Psicoanálisis. Sublimación, sublimaciones en la experiencia estética. Los expositores son Gabriela Goldstein y Carlos Weiss. Bueno, vamos a comenzar por Gabriela Goldstein. Voy a dar algunas breves referencias de su currículum. Gabriela es psicoanalista, es expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro titular y Training Analyst de IPA y FEPAL, miembro de Board de IPA por América Latina, doctorada cum laude en Psicología en la USAL APA, miembro del Board de los Encuentros Latinoamericanos sobre el Pensamiento de Winnicott. Obtuvo el premio Mont Baranger en APA y el premio Storni en APA. Tiene varios libros. La experiencia estética, escrito sobre arte y psicoanálisis, Art in Psychoanalysis, publicado por la IPA Karnak, y recién publicados Arte y Estética, Psicoanálisis de la Creación, y Art and Psychoanalysis Between the Dialects of the Elder and Poetic Strangement, publicado también por IPA Routledge. Coautora de Dear Candidate, también de Routledge, arquitecta y pintora. Les quería comentar que los autores, justamente Carlos Weiss y Gabriela Goldstein, han publicado este libro. No sé si se puede acercar un poquito a la cámara. No. Bueno, este es un libro, se llama justamente Arte y Estética, Psicoanálisis de la Creación. Es un libro que yo recomiendo para todos los que estén interesados en este tema. Bueno, entonces, en primer lugar, te damos la palabra, Gaby. Gracias, Teo. Buen día a todos. Quiero agradecer primero a la Secretaría Científica de APA por darnos este espacio para continuar nuestra tarea como grupo de investigación en esta presentación y en muchas más que estamos organizando. Y bueno, también contarles que Carlos y Teo son co-coordinadores de este grupo, al que se están integrando otros colegas. Hay un renovado interés por el arte y el arte en psicoanálisis. Podemos preguntarnos por qué. Yo voy a hablar de sublimaciones, como es el título de este encuentro, y las formas y maneras de la sublimación. Algunas. Lo que sucede en el arte, lo que sucede en su relación con el psicoanálisis y con la clínica psicoanalítica. Me interesa especialmente poner de relieve que no es solo una cuestión del fenómeno del arte, de lo que vamos a hablar, sino que vamos a tratar de cernir algunos conceptos que nos interesan para comprender el arte
y especialmente la dimensión compleja de la clínica psicoanalítica contemporánea. Podemos decir, como dice mucha gente, que el arte tiene un efecto curativo, y lo tiene. ¿Cuál es uno de los efectos curativos del arte? La experiencia con lo bello. La experiencia con lo bello en una experiencia estética que nos sustrae de ese ruido mental o el ruido del mundo, el ruido del otro, o nuestro propio circuito cerrado, para invitarnos a otra dimensión, una dimensión donde circula el placer, pero también algo inquietante, un placer que se siente corporalmente, y esto que sucede también que implica algo de lo ominoso. Surge un estado que he llamado extrañamiento. Lo llamé extrañamiento poético porque no es una dimensión pasiva, es una experiencia en la que emerge lo más íntimo de nuestra subjetividad. Y también es una experiencia en la cual existe una potencialidad transformadora. Se dice que el arte cura. El arte cura porque recupera aspectos de lo perdido, lo temido, de nosotros y del mundo, lo escindido. Pero más bien lo que pensamos como cura transforma, porque acompasa lo desacompasado de la pulsión, más en tiempos contemporáneos de tanta velocidad, en un tiempo más lento, el tiempo de la mirada, el tiempo de la escritura. Es un tiempo que nos permite una forma de reflexión inédita, que abre a dimensiones preconscientes y que resuenan al nivel inconsciente. Y también porque en este acompasar, en el hacer obra, se crea el objeto, se produce el objeto. Yo voy a iluminar estas ideas con algunos conceptos psicoanalíticos y con varios ejemplos del arte. Voy a hablar, en primer lugar, sobre la noción del resto relacionada con el objeto A y a su vez con duelo y melancolía. Voy a hablar de la dimensión de lo ominoso conceptualmente y en el arte y de la cuestión del vacío, el vacío y cómo trabajamos en psicoanálisis y en el arte a partir de este concepto. Voy a ir leyendo entonces algunas ideas que van a ser iluminadas con unas imágenes. Hay algo que escapa a la palabra, que no alcanza a ser dicho. Hay algo que no termina de ser inscrito. Voy a leer de aquí. Hay algo que queda como resto, investido libidinalmente. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer audibles aquellas huellas imborrables de una memoria que no existe y que aparece en la repetición? Esto resulta en una formulación lógica en la que podemos pensar más allá de lo imaginable o de lo que queda como resto en las operaciones estructurantes de la vida, algo en ese instante de inadecuación puede asumir cierta dimensión creativa. Es el resto de la constitución del sujeto en el campo del otro, el objeto A. También es el lugar del residuo o desecho que, como dije antes, puede ocupar la posición melancólica, la posición subjetiva melancólica. Entonces, podemos preguntarnos, entre el plus y el residuo, ¿podemos bordear el sistema y hacer algo con eso que queda? Con eso que funcionaría como operador en la cura y que puede ser captado en el arte? Y que va a proponer una cuestión clave para la sublimación. Podemos ver emerger en las obras de arte algo de lo propio, cercano, pero que a su vez es ajeno y extraño. Algunas obras de arte nos permiten percibir algo de esto transfigurado. Como lo dije antes, voy a mostrar en la obra de Cy Twombly
lo que cae, lo ominoso en el doble con Nicola Constantino y el objeto como vacío en Bispo de Rosario. Vamos a ver entonces las imágenes primeras de lo que cae. Lo que cae y lo que surge, Cy Twombly. En el arte podemos captar aquello que se trabaja con lo que queda, como posibilidad de crear un mundo propio. Lo que es desecho se vuelve resto que puede hacer obra y en determinadas condiciones lazo con la cultura. Lo vemos en la obra de Cy Twombly. Aquí podemos ver un artista contemporáneo estadounidense, inclasificable para la crítica de arte, que trabaja con gestos, caligrafías, garabatos y con este tipo de esculturas, que son las últimas obras que hizo. Estas esculturas se yerguen como formas informes blancas, donde algo cae. Podemos ver la otra imagen. El gesto de Twombly, precisamente, habla de que algo cae, pero no bajo el peso de la gravedad, porque resurge, sin palabras y a veces con ellas, sus obras son acompasadas por poesía. En cierta forma, en el nacimiento del objeto como tal hay duelo. Y también una poesía que marca los momentos en los que por fin y verdaderamente ocurre algo con lo que queda. Para Agamben, los movimientos son de una belleza que cae. Como dije antes, el gesto de Twombly, como lo podemos ver aquí, ilumina una idea como de un instante de caída y de resurgimiento. Pasamos a la otra imagen. Ahora voy a hablarles de lo ominoso en el arte. El arte, en el texto homónimo de Freud, se produce una vuelta sobre la idea de lo bello, que se enuncia también como algo extraño e inquietante. También esto nos importa para una nueva clínica, la clínica en los bordes de lo pensable y lo decible. Para esto voy a citar la obra de Nicola Constantino. Quiero decir que en la experiencia estética, entendida como experiencia de borde, se trata de un encuentro con lo bello que vela algo real, según Trías. En el texto Lo bello y lo siniestro, este autor remite a las categorías estéticas y escribe que lo siniestro es condición y límite de lo bello. El objeto estético carece de fuerza y vitalidad sin su referencia a lo siniestro. En esta línea, el encuentro con el objeto de arte pone de manifiesto esa conmoción de la que habla el crítico de arte Hal Foster, que resuena en lo que él denomina la versión de lo espectral. Ahora voy a leerles algo sobre Nicola Constantino, que estamos viendo su obra aquí, en la que ella se duplica y aparece una doble, que es la otra parte siniestra. Pero veamos lo que ella piensa. En la experiencia estética, ya lo dijimos, en este borde entre lo prohibido y lo permitido, hay un encuentro con lo bello, pero también con lo ominoso. En esta obra de Nicola Constantino podemos ver todo lo que implica lo ominoso freudiano, como lo hemos leído en el texto. El arte aparece en la obra como condición de reencuentro y elaboración del trauma, e implica un doble efecto: anestesiar las heridas más profundas y al mismo tiempo revivirlas. Nicola Constantino afirma que el arte es lo único que todavía no está anestesiado. Podemos pensar algo extraño de esta instalación, de esta obra. Sin embargo, creo que es interesante escuchar la idea del artista al construir esta doble de sí misma.
Ella dice que esta construcción tiene que ver con el momento en el cual ella se busca quedar embarazada. Y pienso una obra que se llama Trailer, y dice así: construyo a mi doble y me dupliqué, porque una sola no puede con todo. Y dice que la doble fue un paliativo de la soledad. Y continúa diciendo: cuando yo empecé a construir la doble, tenía una idea muy diferente de lo que finalmente resultó. Dice que le pareció una metáfora muy tierna de preservar en un calco, es decir, un doble de la escultura, a la mujer que ella era antes de los estragos del embarazo. Bueno, de esta manera se da cuenta luego de que los estragos de la maternidad implicaban en su fantasía una debacle física. Según su idea, dice ella, la doble y yo íbamos a ser dos cuerpos escindidos en una sola alma. Y dice que resultó todo lo contrario. La doble nunca fue hermosa como ella quería. Además, dice, siempre me dio un poco de miedito. Ante la escena final de un video, ella decide deshacerse de esta doble. Dice que nunca dejó de parecer un cadáver viviente y terminó resultándome amenazadora. Es interesante ver cómo inicia una construcción de algo que puede acompañar un momento, que puede parecer un objeto transicional, pero que es una obra, pero que termina siendo en esta duplicación un efecto de siniestro que ella reconoce y decide terminar con esto luego de haber hecho obra. Bueno, por último, quiero hablar de un artista psicótico llamado Bispo de Rosario. Es un artista de Brasil que trabajó toda su vida internado en el asilo. Él se internó por propia voluntad en la colonia Juliano Moreira. Es muy interesante porque él trabaja con todos los restos de objetos que hay en el asilo y trabaja especialmente en una obra que llamó Manto de Presentación. Esta capa que él fue bordando a lo largo de toda su vida lo cubriría para presentarse ante Dios en el juicio final. Y está bordada alrededor de un agujero con los nombres de quienes estarían presentes en ese momento. Bispo de Rosario registra la frase síntesis de su vida que dice así: necesito estas palabras escritas. Por la falta de material, él va desatando hilos de un uniforme azul, él había estado en la Marina, recién hablábamos de eso, y bordaría con esos hilos durante toda su vida el manto de presentación. Vemos que entonces el encuentro con el arte da cuenta de un bordeamiento significante, siguiendo las ideas de Lacan y Recalcati, en torno de un vacío, en el cual Lacan advierte el doble estatuto de la cosa en una obra de arte, como objeto perdido, pero también como condición de existencia de la cadena significante. Es interesante en la obra de Bispo de Rosario ver lo que Recalcati pone de relieve como una de las tres estéticas, siguiendo a Lacan, que es el bordeamiento con palabras o significantes, mejor dicho, alrededor de un agujero. Este punto creo que es muy interesante para pensar las patologías del vacío y cómo trabajaríamos psicoanalíticamente bordeando ese agujero, apalabrándolo y dando algún sentido con esas palabras que también podrían surgir del encuentro con ese borde, lo que puede suceder en ese tejido que quedó agujereado en un inicio. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Bueno, tengo un tema más que me gustaría comentar con ustedes. No sé si tengo tiempo. Sí. Sí, bueno. Quisiera hablar sobre, en este punto, ya hemos intentado abrir el abanico sobre la cuestión
del resto en relación a la melancolía, a la potencialidad de transformarse en algo creativo, y que lo que cae, un resto melancólico, puede resurgir. También vimos el lugar del ominoso, no solo como algo inquietante que produce horror, sino como aquello que se puede transfigurar en algo que le da fuerza pulsional a la obra, porque convoca algo de lo real perdido, entre otras cosas. Y también vimos algo que convoca la reflexión sobre la clínica actual en la obra de Obispo de Rosario y el vacío que él va bordeando. Hay algunas cosas que me interesa comentar con ustedes sobre los secretos de la creación. Y para esto voy a utilizar me voy a apoyar en un relato de Balzac que se llama La obra maestra desconocida. En este relato es un encuentro muy interesante entre tres pintores, Frauenhofer, Poussin y Porbus. Surgen los secretos de la creación y, a mi entender, el secreto del nacimiento del arte moderno. El joven pintor Poussin cree descubrir el genio creador de Frauenhofer, justo en el instante de la inspiración, esto lo dice Balzac, cuando de pronto, y aquí cito lo que ve el joven Poussin, este Frauenhofer se había convertido para él en algo más que un hombre. Se le apareció como un genio fantástico, que viviera en un mundo ignoto. Mil ideas confusas se despertaban en su alma. El fenómeno moral de esa especie de fascinación no puede definirse, como no puede traducirse la emoción que provoca una melodía que le recuerda su patria a un exiliado. Y continúa diciendo que percibió algo diabólico en esa figura del creador, sobre todo ese no sé qué de algo inefable y fascinante. Bueno, creo que en este sonido de la melodía, de estas mil ideas confusas, también estamos hablando de lo que hacemos cuando trabajamos en psicoanálisis. ¿Qué sucede cuando efectivamente se produce la asociación libre en esa especie de idea confusa que termina resonando muchas veces en algún recuerdo antiguo o alguna sensación a la manera de los recuerdos encubridores? O quizás algo de las sensaciones que ahora se pueden poner en palabras. Algo está exiliado y se puede recordar en una melodía. La dimensión sensorial y corporal, entonces, que la obra recobra en el arte, en el artista y en el espectador, muestra su naturaleza más originaria, que proviene de la sustancia de la creatividad primaria, a la que se supone, siguiendo a Winnicott, más fundamental que la sublimación de las pulsiones. Es la nostalgia de un inmediato que anula el distanciamiento necesariamente introducido por la representación. O sea que más allá de la sublimación, el objeto de arte reedita algo de una huella de placer y también del extrañamiento. Es un movimiento pulsional que implica un imperativo de elaborar una escenificación, que absorbe tensiones y vincula e integra formas e imágenes, así como las fantasías pasan de una condición pasiva a la eficacia de un acto. Bueno, cerramos aquí entonces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby. Realmente una exposición que ha sido muy interesante, muy rica, con ejemplos artísticos que nos han permitido pensar del arte contemporáneo, con unas referencias a la clínica del borde que me parecen muy interesantes, ¿no? Cómo trabajar cuando ya no hay una memoria representativa, con representaciones, ¿no? Más allá de la memoria, cómo podemos trabajar bordeando ese agujero, ese vacío. Pero le doy la palabra ahora a Carlos Weiss. Voy a leer un breve currículum también de Carlos. Carlos es magíster en psicoanálisis de la Universidad Nacional de La Matanza, miembro activo, creo que es la Asociación de Psicoterapia de Grupo. Sí, sí. Sí. Miembro titular de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL,
miembro didacta de la International Psychoanalytic Association, psicoanalista didacta de APA, especialista en psiquiatría, y algunos de los libros publicados son Literatura y psicoanálisis, La inquietud de las plazas, Duelo y sublimación en la obra de Giorgio de Chirico, Humano, nada más que humano, El malestar en el futuro y, como ya he comentado antes, Arte y estética en colaboración con Gabriela Goldstein. Bueno, Carlos. Bueno, yo también agradezco a la Secretaría Científica la invitación y voy a leer un trabajo que se llama Angustia, duelo y sublimación, relaciones entre el duelo y la pintura de Giorgio de Chirico. El escenario pictórico del duelo. ¿Puedes poner la primera? Bueno, escenario pictórico del duelo. La convalescencia de la que nos habla Giorgio en sus memorias se refiere a una crisis depresiva agravada por un malestar físico consistente en severos trastornos intestinales y, como él mismo cuenta en su memoria, en Florencia mi salud empeoró, pintaba a veces cuadros de pequeñas dimensiones, había pasado el período procliniano y había comenzado a pintar cuadros en los cuales trataba de expresar el fuerte y misterioso sentimiento descubierto en los libros de Nietzsche, la melancolía de las bellas jornadas de otoño, de tarde, en las ciudades italianas. La crisis depresiva estaba relacionada temporalmente con la apertura del mundo metafísico. Esta es la primera pintura del movimiento metafísico. Está, a nuestro entender, en conexión con la mencionada muerte de su padre, ocurrida 5 años antes. Cuando Giorgio tenía 17 años, creemos que la muerte de su padre desencadenó una intensa situación traumática expresada por una vivencia de desamparo en nuestro pintor que quedó asociada a una angustia de muerte. Esta situación traumática se tradujo en un congelamiento del proceso de duelo que detuvo su elaboración durante todo este tiempo y recién a los 22 años se expresó en un estado depresivo severo del cual es posible que haya sido ayudado a salir gracias a la capacidad simbólica que le posibilitó la adquisición de una estructura significante de carácter plástico. Cuando hablamos de estructura significante de carácter plástico, nos referimos a signos icónicos donde cada uno adquiere significación en relación a los demás, pero referidos a su historia, cuyo texto podemos abordar en base a documentos escritos de puño y letra de su autor y de sus biógrafos. Estos signos confieren a la escena pictórica la característica de una narración mística en la iconografía de Chirico. Su padre, Evaristo, era un ingeniero ferroviario italiano que había sido contratado por el gobierno griego para la construcción de la red ferroviaria de Tesalia. Por ese motivo, Giorgio nace en Volos, Grecia, el 10 de julio de 1888.
Más tarde, la familia se traslada a Atenas, donde el padre realiza la construcción de la línea ferroviaria Atenas-Salónica. Tanto su padre como su madre, Gemma Gervetto, apoyan la pasión de Giorgio por el arte. Su padre muere en mayo de 1905. Giorgio sigue estudiando en el Politécnico y en 1906 la familia se traslada a Múnich. Múnich es uno de los centros de irradiación artística de Europa. Allí nuestro pintor asiste a la Academia de Bellas Artes, donde es admitido el 27 de octubre de 1906. En verano de 1909 se traslada a Milán, a la calle Petrarca, y en octubre realiza un viaje a Florencia y a Roma. Allí, Giorgio lee a Schopenhauer, además de Nietzsche, y llegamos a 1910 y a la pintura citada como el primer cuadro metafísico que inaugura la serie de Plaza de Italia. Se llama El enigma de una tarde de otoño. Pintado en Florencia durante el otoño de 1910, esta pintura se aleja definitivamente del simbolismo brooklyniano y se interna en el enigma que es, para el artista, esa vivencia de extrañamiento en medio de su convalecencia. Lo asalta en la plaza de Santa Croce. En esta obra, la monumental Basílica de Santa Croce queda reducida a una pequeña iglesia blanca iluminada por una luz clara en el lado izquierdo del cuadro que se asemeja más a un templo griego con columnas sosteniendo el arquitrabe que a una iglesia católica. A la derecha del edificio se extiende un muro bajo y de color marrón que existe efectivamente y que circunda el claustro de la capilla de los Pazzi. En el extremo derecho se vincula una columna dórica formando parte, al parecer, de un edificio que huye del cuadro. La iglesia tiene en el costado derecho, como la entrada de un convento, una abertura rematada por un arco que carece de puerta. Tanto la puerta central de la iglesia como la que describimos anteriormente carecen de puerta y se presentan, en cambio, cortinas negras colgadas por medio de argollas en un barral que atraviesa el tercio superior de dichas aberturas. Detrás de ambas puertas se deja ver, por la abertura que queda encima de las cortinas, el cielo, como si fuese solamente un decorado cinematográfico o una ruina de la cual ha quedado solo la fachada. En los dos casos, la cortina presenta un contraste absurdo. Detrás del muro marrón asoma la punta de un mástil de una nave con sus velas henchidas al viento, como si el muro escondiera un puerto y no un convento. En el centro de la plaza observamos una estatua blanca sobre un alto pedestal, sobre la cual se encuentra la estatua de una figura de espalda envuelta en un manto con el torso levemente rotado. El manto cubre incompletamente el torso, dejando ver sus hombros desnudos y su brazo derecho partido
que parecería haberse apoyado originariamente sobre un tronco de árbol también partido, que se halla a su lado sobre el mismo pedestal. En la cara anterior del pedestal, grabado en la piedra, encontramos dos letras, E, C, que obviamente no podemos dejar de asociar con Giorgio de Quirico. Tanto el manto como la pose de la estatua nos recuerdan la figura de Ulises y Calipso en Bocling. A ambos lados del pedestal, dos bocas aparentemente de metal dejan caer un chorro de agua que cae en una base colectora a modo de fuente. A la derecha y debajo del monumento, dos figuras muy pequeñas, un hombre con barba y hábito franciscano y una mujer con una túnica y en actitud afligida, quien se cubre la mano y con la mano inclinada a la cara, mientras pasa su brazo derecho sobre los hombros del monje en actitud de consuelo, generan una atmósfera de aflicción y lúgubre melancolía. Las sombras que arrojan los personajes y los objetos sobre la estatua y el edificio de la derecha del cuadro, del cual se ve la columna, son sombras alargadas, no solo que solo se podrían ver al amanecer o al crepúsculo, que es el caso de esta situación. Pero además, las sombras de la estatua y los personajes son asimétricas en relación al edificio de la derecha, como si las fuentes de luz se multiplicaran. El muro de ladrillos genera también un efecto enigmático por los dos techos de casas y el velamen del barco que sobrepasan la pared. En la descripción del cuadro tomaremos las ideas de llegada o partida imaginaria del duelo. Lo primero que se destaca desde este punto de vista es la estatua que se encuentra en el centro de la plaza, en cuyo pedestal se encuentra grabada el nombre del pintor. Es plausible la idea de que la estatua tiene que ver con la representación del autor, que el autor tiene de sí mismo, por eso lleva su sigla, pero al mismo tiempo en la medida en que es un monumento conmemorativo de alguien ausente. ¿Es posible entonces que la estatua represente la identificación de Giorgio con su padre muerto, identificación que se instaura en el yo frente a la pérdida del objeto? Esta identificación implica una negativa del yo a dar por perdido el objeto, conservándolo entonces en sí mismo, sumiéndose el propio yo como el objeto del que se trata. Este objeto perdido es para el artista su padre muerto durante la adolescencia y por el cual su duelo ha quedado detenido durante mucho tiempo. Freud había acuñado la frase: la sombra del objeto cae sobre el yo. Para sí atrae sobre todo los sentimientos que corresponden en vida a dicho objeto. Si el amor está representado por la identificación, queda libre el odio que se libera en forma de autoagresión. Una forma de autoagresión es la depresión, acompañada a veces de trastornos físicos, y creemos que la dolencia que aquejaba al artista
pertenecía a esta orden de fenómenos. Pero además el tema de la sombra tiene en su pintura una presencia verdadera y ominosa, una sombra alargada que parece agigantar la figura del monumento de piedra como testimonio terrible, sumada al tema de la partida, cuyo paradigma es Ulises y la partida de los argonautas, y presente en la pintura a través de un barco que se asoma detrás del muro, que es una metáfora de la muerte. La pintura está organizada así como un acertijo, como un mensaje cifrado a la manera del lenguaje de los sueños, una dimensión onírica que nos coloca frente a una escena desolada, una puesta en escena del estado subjetivo signado por el duelo, congelado durante mucho tiempo, y que mediante esta puesta en escena puede relanzarse y seguir su elaboración, como se verá en su obra posterior. La puesta en escena del duelo a través del objeto pictórico implica un rasgo propio, un estilo o idiolecto original que eleva el objeto a la dignidad de la cosa. En tanto, permitirá ir matando al muerto y conmemorarlo, y también un testimonio de que algo propio murió con ese muerto. En los cuadros posteriores, serie de la cual la pintura que nos ocupa es la primera, esta es la primera de la serie de las clases de Italia, se repetirá la misma estructura con las variantes significativas, aparecerán en ella la misma estructura de la plaza, el mismo ambiente desolado, teñido de tristeza, y con el agregado de signos icónicos que tenían relación con su padre, trenes que rodean plaza, o llegando a estaciones solitarias cuyas máquinas expulsan un humo inmóvil. Así siempre en el centro de la plaza se encuentra una estatua. En medio de la soledad, frecuentemente también es posible encontrar chimeneas o fábricas, escuadras y otros elementos alusivos a la ingeniería de la actividad ferroviaria. ¿Podés colocar el otro? Otro de los elementos representacionales que encontramos es en forma reiterada en la iconografía de nuestro pintor, es la representación de Ariadna dormida. Aparecen en múltiples obras de la época de las plazas y en una representación clásica, en un momento del relato mítico, representación que Giorgio, al parecer, vio por primera vez en Versalles, en una copia traída del Vaticano. Tenemos en el mito de Ariadna dos momentos fundamentales. En el primero, Ariadna da al héroe ateniense el ovillo mágico con el cual Teseo encontrará el camino de vuelta una vez matado el Minotauro. Este es un símbolo del amor en que está implícito. El segundo momento del mito es la Ariadna dormida en la isla de Naxos. Esta es una representación de la Ariadna dormida, donde fue abandonada por Teseo. Esta Ariadna representa la suspensión del tiempo vivido como consecuencia del abandono
del ser amado. Frente a la vivacidad y decisión de la acción de la Ariadna, decreta, teniendo como motor el amor a Teseo y los recursos mágicos de una figura paterna, representada por Dédalo, encontramos en la Ariadna de Naxo, con un tiempo suspendido, vegetando en la melancolía del dolor, con el abandono, pura imagen yacente y pasiva. Ariadna, sostenemos, es la representación del mismo Giorgio, como lo demuestra el dibujo durmiente que nosotros no está acá, representado en tanto actitud durmiente como si fuera una mezcla de estatua y de ser vivo, estando en una plaza al lado de la estatua de su padre. Paulatinamente las estatuas irán siendo reemplazadas por maniquíes que ocuparán en las plazas aproximadamente el mismo lugar de las estatuas. Estas son representaciones más cercanas a lo humano. ¿Podés ponerlo acá? Estos son los maniquíes que ocupan en las plazas aproximadamente el mismo lugar de las estatuas, que son representaciones más cercanas a lo humano, aunque conservando el carácter desolado y trágico, en lo que se introduce una cierta manera la dimensión del movimiento y de la acción. Esta acción tiene como tema el del padre e hijo, como los maniquíes con los que representa a Héctor y Andrómaca en el momento anterior a Héctor y Andrómaca en el mito son los padres de su hijo, en donde Héctor va a la muerte al enfrentarse con Aquiles. Que también habla del asesinato del padre. El asesinato del padre inaugura la posibilidad de un duelo que funda al padre mítico de la excepción, aquel de que el sujeto podrá prescindir a condición de servirse de él. Hay tres dimensiones según las cuales el sujeto accede a la castración. La dimensión simbólica, por el cual recibe el nombre del padre; la dimensión imaginaria, que es la imagen que el niño va reconstruyendo a lo largo de su historia y que es la suma de las potencias, impotencias y pecados del padre, dimensión que se irá desplegando en el análisis; y por último la dimensión del padre real, que es el que introduce la categoría de lo imposible, aquel que llega a transmitir que hay una imposibilidad de decir toda la verdad. Este último es el padre agente de la castración, a saber, y es saber hacer con la falta, y se sabe mortal y que puede transmitir una herencia. Quizá la pintura que más claramente plantea la elaboración del duelo y el sujeto y el recuerdo apaciguado del padre sea la pintura titulada El hijo pródigo. Puede pasar a la... Esta pintura es El hijo pródigo. En ella se aprecia toda la iconografía que habíamos estudiado en el enigma de una tarde de otoño. Obsérvese como la estatua
que encontramos en la primera plaza con su pedestal es claramente la figura del padre con quien Giorgio estaba identificado, para luego pasar al estado de maniquí. En esta pintura ocupa el lugar del hijo. Además, reencontramos toda la iconografía de las plazas, la torre, la estatua ecuestre, las figuras diminutas del infinito, el clima de soledad, los arcos rodeando la plaza, pero sin embargo, el clima no es de tristeza, sino de reconciliación y de paz. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad que nos has traído un hermoso ejemplo de una elaboración de un duelo a través del arte. Creo que esto es algo que se da muy frecuentemente a través del arte, a través de la literatura. También estamos en los efectos terapéuticos, ¿no? del, del arte. Bueno, sería el momento de abrir el debate. No sé si hay preguntas en las redes. Bueno, damos tiempo para que piensen. Hay un comentario que yo voy a leer. Yami Sochi, donde dice: excelente presentación, Gaby, muy interesante. No sé si alguno de los presentes quiere ir diciendo algo, comentando, mientras esperamos si surgen preguntas del grupo. Bueno, entonces le damos la palabra a Benjamín. Muy importantes las dos disertaciones, muy importante la relación entre el arte y el psicoanálisis, pero de suma importancia es el tema es así. Hay una palabra en griego que es techne, que se traduce como técnica. Entonces hablamos de técnica psicoanalítica. Pero los latinos tradujeron la palabra techne como ars, que deriva a arte. Por lo cual, digamos, la terapia psicoanalítica, nuestra actividad es una actividad poética. Digamos. No hay una técnica que nos diga qué es lo que tenemos que decir, es una actividad creativa que se produce en el vacío del enigma de las palabras de la asociación libre. Digamos, los relatos que ustedes rescatan desde el arte esta misma actividad científica. Podríamos decir que el psicoanalista en su hacer también es un artista. Digo esto como para introducirla. Bueno, no sé si quieren una segunda vuelta, comentar algo, mientras esperamos otras ideas. ¿Cómo? Bueno, sí, a mí justamente me parecieron muy interesantes. Me gustó mucho, bueno, me parece que hay muchas ideas, ¿no? Para que surgen de los dos trabajos, muchísimos pensamientos, ¿no? Pero tomando esto del arte como factor terapéutico, me pareció muy interesante lo que traen, que es la posibilidad de trabajar, porque es cierto, nosotros trabajamos con la asociación libre, clásicamente, pero hay, la versión libre siempre hay un retorno de lo reprimido que nos facilita la tarea, ¿no? Nos facilita este trabajo creativo. Creo que hay otro trabajo creativo, en mi opinión, que va más allá hay pacientes que no pueden asociar, ¿no? En la clínica del vacío, en los pacientes psicosomáticos, son pacientes que no asocian, son pacientes que nos enfrentan al problema de que, o si hablan de cosas muy concretas, tienen poca capacidad de simbolización, poca capacidad de metaforización, sin embargo, y no tienen historia, no presentan historia, ¿no? Entonces el trabajo nuestro, que es reconstruir la historia, elaborar los duelos, se enfrenta a la falta de palabra, se enfrenta a un vacío, donde ahí creo que entra en juego muy fuertemente nuestra creatividad para poder bordear
ese vacío con algún tipo de discurso, algún tipo de reconstrucción histórica que no la trae el paciente, la tenemos que crear con él en el vínculo transferencial, contratransferencial en el campo, para poder acceder a hacer ese trabajo que los artistas, bueno, pueden hacerlo espontáneamente, ellos mismos, por su gran capacidad creativa, ¿no? No sé si... Bueno, en el trabajo que yo traje es muy importante, digamos, es muy importante el lugar que tienen los mitos, ¿no? Porque los mitos permiten ubicar situaciones que no son ubicables por ahí en situaciones comunes, digamos, ¿no? Acá vimos los mitos de Ariadna, el mito, el mito de Teseo, el mito de, este, de los argonautas, en donde de alguna manera es usado como para representar la muerte del padre. Bueno, así que de alguna manera siempre los mitos también nos ayuda a plantear algo sobre un paciente, aun cuando el paciente no, 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 no diga nada o no. Querría hacer una pregunta a los dos, ¿no? ¿Qué pueden responder frente, digamos, eh, estoy frente a un cuadro, a varios cuadros, de repente uno me atrapa y no sé por qué me atrapa, pero me deja una impresión profundísima. Y una pregunta a vos, ¿no? ¿Por qué asociaste el barco de la primera presentación de Quirico con Ulises? ¿Hay algo en el cuadro que te lleva a Ulises? El conocimiento de la biografía de Quirico, sabemos que estamos ante la presencia del intento de elaboración de un duelo. Pero ¿cómo aparece Ulises ahí? Son dos Bueno, preguntas, ¿no? ¿quieres contestar directamente o hay una persona que pide la palabra en el grupo? ¿Mm? A ver, así damos participación también a los que están en las redes. Bueno, acá también hay un comentario de Amalia Sochi, dice gracias Carlos por sus aportes tan importantes para el tema. Ahora, María Estrada está en Zoom y pidió la palabra. ¿Podemos darle la palabra a María Estrada? Sí, sí, te escuchamos bien. Por si no podía hablar, eh, algo así como el arte del psicoanálisis, que creo que está en la línea de lo que había dicho Benjamín. Eh, a ver, difícil expresarlo. Durante 15 años de experiencias muy especiales, me dediqué a escribir más que nada poemas. Y de esa experiencia enlacé el psicoanálisis como procesos de pensamiento que nos pueden ayudar mucho en el vínculo con las personas que nos consultan. O sea que el objetivo que me interesa en este momento es trabajar los procesos de pensamiento que se originan en el proceso creativo
de poemas, de pinturas, de literatura, etc. Eso me ha llevado a una actitud muy reflexiva, muy de adentro, y he encontrado en Borges, en Cortázar, pero también en una mujer que es filósofa y poeta, que es catalana, y en una especie de soberbia se les daba el nombre al grupo. Me parece muy interesante analizarla. Se llama Chantal Maillard, tal vez la conozcan. Ella es filósofa y poeta. Entonces, en esta necesidad de investigar el proceso que lleva a un analista a enunciar una interpretación, hay una lógica que tiene elementos comunes con los procesos de pensamiento que se producen en el arte. Como sé que el tiempo es muy breve, no puedo explicarlo más. Yo lo voy escribiendo. Además, esto da origen a poder investigar estos procesos, como lo hace Chantal Maillard, como lo hace Borges, como lo hace Cortázar. Abre un camino para el psicoanálisis que es increíble. O sea, desde las metodologías de aprendizaje, los modelos de interpretación, eso que creo que Benjamín dijo, eso de la técnica que es imposible de abordar, pero que yo trato de encontrar el enlace entre esos procesos de pensamiento que tienen que ver con el pensamiento creativo, que tienen que ver con la pintura, con el poema, con la literatura, con los procesos de pensamiento que se producen o que debieran producirse en los psicoanalistas, para abordar la temática que otra persona trae como una especie de pintura a analizar, ¿no? En eso estoy. Pero, Esto requiere una sola cosa más. Requiere del analista un proceso de reflexión muy arduo, porque implica incluso modificaciones en las metodologías para la transmisión. Entonces, yo felicito a la mesa, me parece importantísimo el abordaje de este tema desde mi perspectiva, más como el arte del psicoanálisis que como el arte en sí mismo, como una cosa que hay que unificar, digamos, y donde juega el dolor, lo ominoso, pero también el placer. Entonces, muy linda la mesa y gracias a todos, sobre todo por dejarme hablar. bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Hay una intervención más, Leo, así después paso a que la mesa responda. Una intervención de Amalia Sochi, dice, referido al aporte de Teo, preguntaría si consideran que los analistas vinculados al arte pueden precisamente, en su contratransferencia, evocar imágenes que pueden poner palabras, por ejemplo, imágenes de ciertas obras de Munch. Bueno, de Munch. Munch. Bueno, por supuesto, hola, sí, desde mi ignorancia en general sobre el tema, pero me pareció muy interesante lo que expusieron
y me llevó una reflexión sobre el Requiem de Mozart cuando Mozart escribe el Requiem después de la muerte de su padre. Entonces, ¿cuál sería el significado de la muerte del padre y cómo eso puede impulsar la creatividad o la creación de algo tan hermoso? Puedo contestar. En principio lo tuyo, digamos. Eh, de Quirico venía de la escuela de Brooklyn, y en la escuela de Brooklyn es muy frecuente, digamos, la partida de los argonautas. La partida de los argonautas tiene que ver justamente con una partida, que en este caso es la partida del padre. ¿Y lo tuyo me había dicho? La muerte del padre con el padre. Ah, claro. Bueno, el problema de la muerte del padre de Giorgio de Chirico es que Giorgio de Chirico tuvo un trastorno muy grave. El padre se murió, el duelo quedó congelado durante mucho tiempo, con graves trastornos gastrointestinales y una melancolía importante, y del cual pudo salir de esa situación cuando pinta esta primera pintura de la serie de las plazas de Italia, porque esa pintura representa iconográficamente algo así como la muerte, por un lado, de alguien importante que se fue, y la identificación con esa muerte. Y entonces él trata estos fenómenos desde los mitos. Toma los mitos como una manera de representación de la muerte del padre y de la elaboración de la muerte del padre. Hasta tal punto que si nosotros vemos la primera escena donde hay lo que se llama una tarde de otoño, el enigma de una tarde de otoño, está una central. Es una estatua que conmemora a alguien ausente. Ustedes vieron que la última figura es esa misma estatua, pero bajando del pedestal y abrazando a Cristo. Es decir, esto sería la posibilidad de haber elaborado esta muerte padre sin que se plantee una situación de odio. Porque el objeto cuando alguien se muere, hay un aspecto de amor que de alguna manera implica una identificación cierta, pero también implica un odio. A veces el odio se dirige hacia el objeto perdido, y a veces el odio se vuelve contra uno en forma de autoagresión. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que le doy para que hagan el cierre.
Yo quiero agradecer mucho las intervenciones que tuvieron, bueno, Adolfo, Ariel, María, Yami, desde el Zoom, además de las presentaciones. Además de que son riquísimas, me parece que van puntualizando, y por supuesto la de Teo, van puntualizando núcleos complejos y difíciles que son el centro del trabajo psicoanalítico hoy y en algunos casos siempre, ¿no? Porque creo que las preguntas, voy a tomar algunas, ¿no? Lo que dice María, estoy totalmente de acuerdo en esta zona en la que la pregunta por de dónde viene la interpretación, que es lo que dijo Adolfo en relación a tu interpretación de los barcos de Ulises en la obra de Quirico, y la pregunta de cómo en el campo analítico surge una interpretación, como dice María, que encuentra una sintonía con los procesos creativos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María y quiero leer una frase que escribió Jaime Spilka en el prólogo del libro que escribimos con Carlos. Dice, bueno, la primera parte donde dice los analistas debemos asistir leyendo, tachando, borrando para poder brindar una hoja donde pueda establecerse una nueva inscripción o una reinscripción. Pero lo más interesante es que él dice, bueno, la lectura de este libro, por supuesto, nos anima a pensar, tal vez, que analizando y analista son dos artistas trabajando juntos en la construcción de una obra inédita que llamamos curación. Esto lo dice Jaime Spilka en el prólogo del libro, creo que tiene que ver con algo de lo que se estuvo hablando aquí. Me parece que la pregunta por el arte y Tecné, de dónde viene la interpretación, cómo se construyen esas zonas de las que, bueno, yo he trabajado mucho en cómo se va produciendo la inscripción y en esta cita del cuento de Balzac, ese estado confuso de ideas donde aparece algo diabólico, pero también hay una transformación que hace que, como dijo María, y creo que es la pregunta central de Ariel, un querido amigo de hace muchos años que vino aquí a escucharnos, porque la pregunta es, sí, la muerte del padre y Mozart escribe un requiem, el duelo congelado que se va descongelando, digamos, a través del trabajo en el arte y la emergencia de lo que se puede dibujar, pintar, pensar o escribir de un padre, su padre, un padre, y él mismo también, de sí mismo. Pero creo que la pregunta de todos es ¿cómo sucede eso? Creo que esa es la pregunta, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo sucede? Y creo que Teo también trajo una clave que es, pero no sucede en todos esa posibilidad. Cuando hay la clínica del vacío, la psicosomática, las adicciones, la clínica que nos interpela hoy, ¿cómo sucede esa posibilidad de escribir un requiem y no caer hundido en la melancolía, ¿no? ¿Cuáles son los circuitos y los mecanismos que se pueden promover a través del arte y esencialmente del psicoanálisis, ¿no? Porque creo que esa es la tarea magna del psicoanálisis, escribir un requiem, por así decir, o hacer una obra en relación a la muerte del padre, que es un hecho simbólico, ¿no? Quizás, siguiendo a Freud y a Lacan, uno de los hechos más fuertes simbólicamente en la vida de un sujeto. Creo que eso es muy importante y bueno, en el último texto, cuando yo hablo de Obispo de Rosario, que hay una línea que circula en todo lo que presenté, que es la línea en la cual se transforma esa caída, resto, en un resurgimiento, o jugando con las palabras de resto y eros, cómo se transfigura en eros, es decir, en una pulsión libidinal, erotizando, también tomando lo de María, transformar en placer aquello que era traumático, ominoso, o que no tenía palabras, o que era puro goce.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quedan todavía 4 minutos, si querés dar un cierre. Quería agregar algo como pregunta, ¿no? Por la pregunta que hizo Ariel sobre el Requiem. Requiem es directamente una música para los muertos. Entonces, esta pregunta es, toda obra de arte, de acuerdo a lo que trajiste vos, es un Requiem. ¿Cómo? Pero este Requiem hay que encontrarlo. Cuando alguien escribe un Requiem, directamente se refiere a la muerte. Pero en un cuadro como el de Quirico, como nos explicó Carlos, hay que descubrir. Pero claro, yo veo el cuadro, me gusta, me atrapa, me crea un enigma, pero no sabía todo esto, ¿no? Sí. A ver, lo que decía Gaby recién, es por cómo se logra esta situación. Nosotros estamos atravesando culturalmente una época en donde esto es cada vez más difícil. Porque esto, para poder hacer este trabajo de elaboración y el trabajo de formalización y de creación, es necesario detenerse y pensar, cosa que en este momento no existe. Por eso lo único que hay es un torbellino de imágenes, pero no hay pensamientos. ¿Puedo agregar algo? Como una pregunta a vos, Gaby. Por cosas que hablamos antes, ¿no? Resulta que con la inteligencia artificial nosotros vamos a aparecer vivos por siempre. Entonces hay una dificultad en la relación del duelo, me parece a mí. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pregunta que te hago? Bueno, siguiendo la sugerencia de Teo de que tenemos 4 minutos, yo propongo que tomemos lo que traes, Adolfo, para una próxima mesa, que tiene que ver con lo que dijo Carlos de los tiempos actuales y lo que vos preguntás sobre la dimensión elaborativa y nuestra posibilidad creativa en relación al tiempo, en la contemporaneidad, al pensamiento, la dimensión profunda del pensamiento reflexivo y a la inteligencia artificial. Me parece que podemos proponer seguir dialogando sobre esto. ¿Cómo? La transhumanización. Claro. Ahora le voy a dar la palabra a Teo. Una cosa más. Yo no creo que el Requiem sea una canción de muerte o en homenaje. Yo creo que es una música hermosa. Si escuchamos ese Requiem, es maravilloso. Quiero decir que hay algo que trasciende la muerte y es la dimensión erótica de la música placentera, llamémosle. Y la pregunta quizás del hueso, del núcleo, es ¿cómo hacemos nosotros, los psicoanalistas, para producir o habilitar la producción y el movimiento hacia esa posibilidad, que es no la caída y la melancolía, sino la producción de algo que produzca. ¿Cómo? La música, la inteligencia artificial y el tiempo actual. Teo, te doy la palabra. Bueno, sí, yo quería responderle un poco a Ami porque creo que la pregunta fue un poco referida a mí. Ella pregunta si en la contratransferencia puede evocar imágenes, por ejemplo, artísticas. Yo creo que sí, que creo que es un fenómeno, el fenómeno de figurabilidad que han estudiado los Botella, ¿no es cierto?, donde nuestra contratransferencia de pronto aparece una imagen, que puede ser una imagen artística, y que evidentemente está referida a la situación que se da en el campo psicoanalítico, y que el trabajo de eso nos puede dar respuestas para armar la interpretación o la intervención que tengamos que hacer. No quiero dejar afuera una última intervención de Verónica Vincini, aunque no vamos a poder responder, pero por lo menos que quede planteada. Ella dice: buenos días, se me ocurre pensar que el acto psicoanalítico es comparable con el acto creativo. La abextimia
entre lo sublime y lo siniestro, lo que sucede en el campo que no tiene historia. Gracias. Excelente acá. Excelente, gracias Verónica. Bueno, vas a cerrar, Teo, y tenemos la idea de seguir con esta pregunta que hizo Adolfo, bueno, también con lo que trajiste de la cuestión de la tecnología y la contemporaneidad para pensar hoy el arte y la música. Bueno, muchas gracias a los presentes, a las intervenciones que se han hecho, a los que están presentes a través de las redes y sobre todo a los expositores y a la Secretaría Científica que nos permitió hacer este encuentro. Buenos días.